muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío, griego, musulmán, mexicano. No hay diferencia, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nunca imaginé que yo iba a escuchar del Papa que los musulmanes que dicen que Cristo es un hombre, un maestro, entrarían al cielo. Porque la palabra de Dios dice que sin Cristo no puedes entrar al cielo. Nunca me imaginé que de un líder religioso iba a escuchar que los ateos, sin la necesidad de Cristo, solamente por hacer lo bueno, irían al cielo. Si yo un día me presentara aquí delante de ustedes, por la razón que sea, y les vengo a predicar, pórtense bien, hagan solamente lo bueno, vivan como quieran, practiquen lo que quieran, solamente pórtense bien, y allá nos vemos en el cielo. La palabra de Dios dice que yo sería maldito. Esa es la palabra anatema. Número 2, habrá guerras y rumores de guerras. No se los digo para que ustedes se asusten o para que vayan y lo prediquen. Se los digo para que ustedes escuchen y vean lo que dice la palabra de Dios. Pero son muchas las señales y entre ellas habrá guerras y rumores de guerras. No os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, etc. Estados Unidos en las noticias hoy día sale constantemente que está recibiendo refugiados y más refugiados que están saliendo ¿de dónde? Del Medio Oriente, de la guerra que hay contra Siria y en todo ese lugar, gente que viene del centro de África, guerras, violaciones, destrucción, de todo está pasando en lugares de tal vez tú ni siquiera te importe, ni siquiera te aflija. Tal vez has escuchado tanto en las noticias una vez y otra vez y otra vez y otra vez, que de repente cuando escuchamos y vemos lo mismo y lo mismo y lo mismo y más y más y más, ya ni sentimos nada. Ya tembló en Canadá, tembló en Rusia, tembló pues ya sabemos que tiembla y lo consideramos como algo natural, pero lo importante es entender, en el siglo XX, los últimos 100 años, solamente en guerras han muerto 180 millones de personas, las que se registran, porque hay unos que desaparecen, como los que murieron en Hiroshima. En un siglo, que es el siglo XX, murieron más personas que en toda la historia de guerras en los últimos 5,000 años. Y hoy día Estados Unidos se encuentra envuelto en múltiples conflictos bélicos. Rusia en 1990, por ahí en los años de los 90, estaba en una situación económica precaria. No podía con sus finanzas. ¿Y qué hizo Rusia? Vendió su petróleo. Y hoy día, después, cuando entró Vladimir Putin, el hombre que se considera como el hombre más poderoso del mundo, porque él no le pide permiso a nadie para hacer o tomar decisiones, él se levanta y dice: me dan mi petróleo para atrás o se los quito a la fuerza. Y la compañía donde tú echas gasolina, Shell Oil, le dice: ok, ahí te va, ¿cómo se llama? Un hoyo, un lugar, no que barril, un lugar donde sacan millones y millones de barriles de petróleo, incluyendo el gas, y se los quita de nuevo por la fuerza. ¿Qué tiene que ver Rusia y Putin en todo esto? Bueno, simple y sencillamente que Rusia se encuentra en la Biblia. Y hace 15 o 20 años no se escuchaba grande cosa. ¿Por qué? Porque se habían ido abajo. Porque económicamente no se podía. Pero en los últimos tiempos, prácticamente desde que Vladimir Putin subió al trono,
que fue en el 99 y duró ahí hasta el 2008, y del 2008 al 2012 se fue de vacaciones, pero en el 2012 volvió a entrar para estar ahí hasta el 2018. Rusia está en todas partes en las noticias, videos y de todo. Está provocando grandes comentarios y noticias Rusia. Y la palabra de Dios dice que del norte, y precisamente Rusia es el país que está al norte de Israel, dice, de ahí te voy a poner un fierro, así como cuando arrastran a un animal, dice la palabra de Dios, te voy a poner un garfio y te voy a jalar, te voy a traer. ¿Por qué? Porque está profetizado que Rusia va a atacar Israel. Y un poquito más de ello aparte. Entonces tenemos decepción religiosa, tenemos guerras, tenemos el incremento de lo que es el dolor humano, el incremento del dolor humano a través de las guerras. Los creyentes, tercera señal, serán llevados a corte. Marcos capítulo 13, versículo 9. Dice la palabra de Dios, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. En pocas palabras, llegaremos al grado de que hasta en tu propia iglesia te van a golpear. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no te preocupes por lo que tengas que decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Tú y yo nos hemos dado cuenta de una cosa: las leyes aquí en Estados Unidos son aprobadas, y en México también son aprobadas, sin pedirte permiso, sin preguntarte. Y un día de esto pasan leyes donde ya no se puede enseñar de Cristo, donde ya no se puede usar la Biblia, y ya no va a ser aquellos. Tal vez seas tú el próximo que esté con un traje anaranjado, doblado de rodillas, esperando, escuchando los pasos de aquel que viene con un hacha o un machete a cortarte la cabeza. Sí lo has visto, ¿verdad? Y te van a preguntar, ¿crees en Cristo Jesús, sí o no? Imagínate que te lo preguntan, ¿crees en Cristo Jesús, sí o no? Sí, amén. Eso es lo que debemos de responder. ¿Quién es ISIS? Tú lo sabes, está en las noticias. ISIS pasa por las casas, marcando las puertas con una N o una Nun en árabe, que quiere decir Nazarini, lo cual significa un nombre ofensivo para todos aquellos que siguen al Nazareno, a Jesús que creció en Nazaret. ¿Y para qué marcan las puertas? Bueno, para que después lleguen otros detrás de ellos y violen y maten a todos los que están ahí adentro. Sin embargo, a pesar de esa persecución, ahorita mismo en la misma cuna del lobo que es en Irán, hay 450,000 cristianos que están reunidos, como tú y como yo hoy, pero a escondidas, bajo túneles, en lugares secretos, adorando a Dios. ¿Por qué? Porque si lo hacen públicamente como tú y como yo, estarían con la pena de muerte encima. Se cree que hay 1 millón de cristianos activos en Irán. ¿Y qué es? ¿Por qué ese odio? Bueno, porque tienen miedo. Tienen miedo que al predicar la palabra de Dios, al predicar a Cristo, sean cambiadas sus naciones y pierdan el poder. Tienen miedo al mensaje de la palabra de Dios. Así también el judaísmo, que impidió y persiguió a todos aquellos que predicaban a Cristo. Y les decían, les prohibimos que prediquen en ese nombre. Ahora, ¿qué va a suceder si un día llegas tú a tu casa y se encuentra marcada tu casa con una letra que dice que tú eres cristiano? Aquí está lo que va a suceder. Marcos 13:12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Esto no es algo, dentro de 10 siglos. Está sucediendo hoy día.
está sucediendo hoy día. No solamente en el Medio Oriente, está sucediendo aquí en Estados Unidos también. Así es que esto va a traer un fenómeno, algo que se llama iglesias vacías. Esas iglesias que predican el evangelio económico, el evangelio de te va a ir bien, ándale, ven a la iglesia, Dios te va a bendecir, no importa cómo vivas, no te tienes que arrepentir. Tú como tú vivas, mientras vengas a la iglesia, leas la Biblia, Dios te va a bendecir y te va a ir bien en todos tus problemas financieros. Todas esas iglesias van a quedar como museos, y todos los que son medios creyentes, porque escuchan y no practican, también van a desaparecer. Solamente van a ir quedando cristianos verdaderos, cristianos que están dispuestos a dar la vida por su Señor. Ser cristiano ya no es fácil. Nos esconderemos debajo de las ramas, nos esconderemos debajo de los árboles. A lo mejor sí. Ahorita los cristianos iraníes están escondidos, pero alabando al Señor. ¿Por qué? Porque la muerte los anda persiguiendo. Pero esto no salía en las noticias hace 10 o 15 años. Hoy día, todos los días en el internet se reportan personas que mueren por su fe, por lo que ellos creen. Aquí donde vivimos se puede hacer un desfile. Se puede hacer un desfile de inmoralidad en su máxima potencia. Ya ni ropa llevan, hasta con que les pongan pintura, con eso es suficiente. Y van protegidos por toda la Guardia Nacional, personas pagadas con tus impuestos. No, pero si hiciéramos un desfile hablando en contra de la inmoralidad, de seguro meterían a la cárcel al pastor y no sé cuántos más, por lo menos al de la alabanza o al músico. Al del sonido. Hermanos, estamos viviendo tiempos serios. Hay algo que muchas veces a mí me hizo creer, pero falta mucho para que venga Cristo. ¿Por qué razón? Porque aquí el versículo 9 dice, el 10 dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Antes de que estas cosas sucedan, es necesario que sea predicado el evangelio a todas las naciones. Y muchos pueden decir, no, pero es que falta que le prediquen a los auxilios, falta que le prediquen a los tarumaras, falta que le prediquen a aquellos de allá y aquellos de acá y a los, como se les llame. Lo cierto es que eso ya sucedió. Si quisiéramos decir que faltan algunas etnias, porque esa es la palabra naciones, es la palabra etnias. Hoy día en África, Siria, todo el Medio Oriente, con las guerras que están sucediendo y con todos esos ataques y todos esos centenares de miles que salen huyendo, se forman etnias cada semana. Cada semana nueva etnia. Y si estuviéramos pretendiendo que así es la cosa, el evangelio, entonces estamos quedándonos hacia atrás. Nos falta mucho. Pero en cuestiones de profecía, de cómo la palabra de Dios tenía que ser predicada en todo el mundo, escuchen lo que dice Colosenses 1, versículo 6. El apóstol Pablo diciendo, ha llegado hasta vosotros. ¿De qué habla? Habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo. El apóstol Pablo estaba convencido que la palabra de Dios ya estaba predicada en todo el mundo, conocido por ellos en aquel entonces. Antes de que Pablo llegara a Roma, ya había creyentes en Roma. Pablo soñaba con ir a España. El evangelio seguramente ya estaba en España, pero él nunca llegó a España. Lo cierto es que, hablando en términos de profecía, el evangelio está en todo el mundo. Si tú puedes o quieres pensar, si todavía estás con ese pensamiento de que esa profecía no se ha cumplido, ponle delete, porque bíblicamente ya no hay un lugar más a donde llevar el evangelio que nunca en la vida. Aunque alguien te venga y te lo diga, no es así. Los creyentes serán aborrecidos. Aquí está en Marcos capítulo 13, versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Por causa de quién seremos aborrecidos?
Cuando te pregunten si eres cristiano, fíjate bien si la persona trae cuchillo, pistola o palo. Porque